Buenas tardes. Bueno, continuamos con esta gran fiesta. En esta mesa, bueno, vamos a ver dos trabajos en el área de lexicografía y dialectología. La primera presentación es de la doctora Luz Fernández Gordillo. La presentación es Problemas en la documentación de ocurrencias de los mapas del léxico del Atlas Lingüístico de México. El caso del mapa 641 Oruga. Antes de comenzar con la presentación, voy a dar la palabra, voy a leer la semblanza. Bueno, claro que todos la conocemos, pero bueno, vamos a leer la semblanza para, por si alguien está despistado. Bueno, la doctora obtuvo su doctorado en Lingüística y Literatura Hispánicas en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, con la tesis Tratamiento lexicográfico de los mexicanismos y pseudomexicanismos en los diccionarios académicos. Es investigadora del DEM y profesora investigadora en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México desde 1973 a 2014. Desde 2014 está adscrita al programa de estudios interdisciplinarios. Sus líneas de investigación actuales son historia de la lexicografía con base en el análisis de diccionarios de mexicanismos de los siglos XIX y XX, análisis y documentación de las variantes léxicas que reúnen los mapas de los dos volúmenes dedicados al léxico del Atlas Lingüístico de México, dirigido por Juan Lope Blanc. Ha impartido cursos de lexicología y lexicografía en distintas instituciones mexicanas. Es coautora de los 4 diccionarios integrales que ha dirigido el doctor Luis Fernando Lara. Para mencionar cuáles son: Diccionario Fundamental del Español de México, 1982, Diccionario Básico del Español de México, 1986, Diccionario del Español Usual en México, 1996 y 2009, y del Diccionario del Español de México, 2010. Pues cedo la palabra a la doctora y le agradezco su participación. Quiero agradecer a los organizadores del coloquio y empiezo rápidamente. El concepto oruga dio lugar al registro de 96 palabras, incluidas las variantes fonéticas y morfológicas en el mapa léxico 641 del Atlas Lingüístico de México, dirigido por Juan M. Lope Blanch, y que presento aquí ya digitalizado. La digitalización se la debemos a Rogelio Medina. El problema de saber las causas que determinan tantas respuestas emitidas por 600 informantes mexicanos y la dificultad que entraña considerar las variantes dialectales a partir de 193 localidades hace insuficiente su documentación en textos lexicológicos y lexicográficos e incluso la investigación en fuentes científicas de divulgación o especializadas sobre las orugas en México, documentación que sin embargo es imprescindible con base en lo que dijera Eugenio Coserio acerca de que, cito, el conocimiento de las cosas y las ideas y opiniones acerca de las cosas no dejan de intervenir en el funcionamiento del léxico, ya que hay una relación cognitiva que los sujetos hablantes tienen con los objetos designados. Termino la cita. Ciertas palabras podrían explicarse tomando en cuenta las categorías originadas sobre la base de la multitud de especies de orugas, de acuerdo con sus variados rasgos característicos que son percibidos de diversa manera por los hablantes de las distintas regiones. Rasgos entre los que despuntan los siguientes: percepción de las orugas como gusanos por su figura y por hallarse en frutas, ramas y hojas de plantas o en el tronco de árboles, su adopción de semblantes diversos que podemos valorar como atractivos o como monstruosos, ya que algunas tienen la piel lisa, pero la mayoría presentan pelos o vellos cortos y finos, de propiedades urticantes o sin ellas, aunque las hay también con pelos largos o con abundantes apéndices dorsales o laterales plumosos que ocultan espinas tóxicas. Para defenderse de aves, insectos o de las personas, varias despiden olores repelentes,
Otras se engañan adoptando los colores del medio que habitan. Unas se mimetizan simulando ser semillas, ramitas, tallos, espinas o basura. Y cambian de fisonomía al pasar por 3, 4 o 5 ciclos larvarios, pero en todos se dedican a comer vorazmente, por lo que constituyen plagas que llegan a destruir cultivos. De estos rasgos, los hablantes seleccionan aquellos que, según su experiencia, son más pertinentes para establecer las características distintivas de las palabras que los representan, lo que conduce a los estudiosos a considerar la significación de las voces junto con su adecuación al referente. Es por ello que la documentación se convierte entonces en una investigación exhaustiva y compleja, como intento demostrar aquí, que además encierra repercusiones en el proceso semántico y en su tratamiento en diccionarios del español de México. Ahora bien, para reunir las 96 voces se partía de preguntar al hablante sobre la denominación del animalito presentado en este dibujo. Y para su análisis agrupé las 96, no solo con sus variantes, sino también de acuerdo con los rasgos relevantes que manifiestan las palabras según la experiencia del hablante con los referentes, del que resultaron 7 grupos, unos integrados por 1 o 2 vocablos y otros constituidos por varios subgrupos. Si ven, confrontan la hoja y los tienen los grupos. El conjunto 1 lo conformé con 5 respuestas, que son las más genéricas: oruga, chamalquín, súcumo, vendayá y gusano. La primera, oruga, únicamente fue externada por 2 hablantes de un nivel sociocultural elevado. Me extrañó su poco uso y ante esto llevé a cabo una serie de preguntas con hablantes de la Ciudad de México que coincidieron al distinguir oruga por una parte y azotador por otra. Atribuían la primera a la designación de la larva de mariposas, cuyo cuerpo es liso, mientras que azotador denominaban los gusanos con pelos o aguates, sin precisar si se transformaban en mariposas. Asimismo, varios de ellos explicaron esta diferencia a partir de Katy la oruga, personaje de una película infantil realizada en los 80, que tenía el aspecto de una oruga sin pelos y que probablemente funcionó para su público como modelo lingüístico. Supuse entonces que en la década de los 70, en que se hicieron las investigaciones del Atlas, muy pocos hablantes y solo los más preparados conocían la palabra, probablemente con un uso solo en la lengua escrita, y que éste se extendió posteriormente motivado por Katy la oruga. No obstante, esta suposición no se fundamenta en las bases de datos de la RAE. Chamalquín es un término procedente de chamalquín, de acuerdo con el diccionario maya de Barrera Vázquez, traducido como insecto, por lo que se trata realmente de un hiperónimo de oruga. Además de esta palabra explicitada en segunda instancia en Tizimín, Yucatán, por un profesor culto con buen conocimiento del maya, se testimoniaron Chamaiquín y Charamanquín en 2 localidades de Campeche. Súcumo y sus 2 variantes se registraron con 4 ocurrencias en Chiapas, procedentes de la voz tzotzil sucum, gusano, oruga, larva. Este mismo significado se constata en varias obras lexicográficas. Vendayá, dicho en Juchitán, Oaxaca, procede del zapoteca y está definido en el diccionario Biyubi como oruga de mariposa, gusano verde, víbora verde. Gusano, como larva de mariposa, coloreado de verde en el mapa.
ocupó el segundo lugar de frecuencia en cuanto al número de localidades, ya que se testimonió en 39 en boca de 54 hablantes. Predominó en la península de Yucatán y en Tabasco, Chiapas y Veracruz, área que podría caracterizar una zona dialectal nuclear, pero cuyos límites se van desdibujando por el decrecimiento de sus ocurrencias, tanto a partir de Oaxaca, donde ocupó el segundo lugar, como a partir de Tamaulipas. Gusano, además, se especificó de diversas formas según los rasgos más prominentes de estos insectos. Así, algunas designaciones parecen singularizar el árbol en que se hospeda: gusano de almendro, gusano de guayabo. La parte del árbol donde habita o que más daña, gusano de hoja. Su color, gusano verde, gusano negro. Sus aspectos más llamativos: gusano aguatudo, gusano de aguate, gusano de pelos o gusano peludo, gusano de ramazón. Vean la ilustración 3 para entender lo de gusano de ramazón. La semejanza con los pelajes de otros animales: gusano borrego o gusano carnero, la ilustración 4. Gusano de pollo o gusano de pollito, ilustración 5. Sus propiedades urentes: gusano de fuego, gusano de lumbre, gusano quemador, o aquellas percibidas como muy tóxicas, gusano venenoso. Sin embargo, varias de estas voces parecen que aún no se han acuñado socialmente, como creo que ocurre en la única respuesta de gusano de hoja o la de gusano venenoso, y dudo más con relación a las dos de gusano negro, sintagma este último del que tampoco encontré ningún testimonio documental, a diferencia de gusano verde, que cuenta además con 3 ocurrencias en el Atlas. El segundo conjunto lo constituí con las designaciones quemador, gusano quemador y quema, ilustración 6, que indican el dolor quemante que producen sus pelos o aguates. La primera, quemador, fue la más difundida en nuestro país, en el mapa coloreada de azul, ya que le expresaron 255 hablantes de 111 localidades. A su vez, el sintagma de gusano quemador tuvo 36 ocurrencias en 28 poblaciones, y quema fue externada únicamente por los 3 informantes de Tapanatepec, Oaxaca. El uso de alguna de estas formas, o a veces junto con otra, abarca todas las localidades de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Colima. Predominó en Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca. Con menos frecuencia se constató en Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, y en 3 localidades del sureste mexicano, 2 de Chiapas y 1 de Quintana Roo. Ninguna de las 3 formas apareció en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Tabasco, Campeche, ni en Yucatán. En contraste con el anterior, por su baja frecuencia, resulta el subconjunto que integran los nahuatlismos cueta, chincueta y cuétano, que parecen significar quemador, abrasador, de acuerdo con la etimología que ofrece Simeón. Cercano a este subgrupo tenemos chichina y techichina, nahuatlismos con el sentido de causador de dolor quemante, según los equivalentes de Molina y Simeón, y el purépechismo apárita, procedente del verbo aparitani, quemar a una persona, con una única aparición en Uruapa. Los sintagmas y vocablos siguientes, de baja frecuencia y poca dispersión, constituyen denominaciones que coinciden con los elementos que causan quemaduras: tizoncillo, purillo, gusano de fuego, gusano de lumbre y cerillo. Tizoncillo y purillo parecen caracterizar la parte central de Veracruz
y los dos sintagmas, gusano de fuego y gusano de lumbre, emitidos por informantes con nivel escolarizado medio y alto, podrían también identificar a una pequeña región de Chiapas. En cambio, lumbre y cerillo parecen creaciones espontáneas. Asimismo, hay 3 palabras que se refieren a la sensación de escozor o picor que producen las orugas por su propiedad urticante: ardor, guisanduchi, pica pica. De la primera no he encontrado ningún testimonio, por lo que podría pensarse que se trata de una invención del hablante 2 de Tehuantepec, Oaxaca, aunque está algo cercana con la segunda, guisanduchi, indigenismo que se explicitó en el mismo estado pero en Tlaxiaco, formado a partir de 2 raíces mixtecas, que es con el significado de ardor como el que producen las plantas de ortiga, y la segunda, denduchi, oruga. Pica pica sí está documentada en varios repertorios lexicográficos, entre ellos el Diccionario de Santa María, pero únicamente como designación de diversas plantas urticantes, la ilustración 7, y además de una leguminosa con peluz irritante en la cubierta de sus semillas. La atribución del nombre de plantas peculiares a animales con características semejantes y el procedimiento contrario de animales a plantas son recursos muy frecuentes en la neología significativa, como lo confirman no solo pica pica o quemador, sino las 4 palabras del grupo 6 que tienen en la hoja, y también con oruga en latín. La palabra azotador, ilustración 8, es sinónima de quemador, pero sus rasgos estereotipos no son claros, ya que podría pensarse como una designación surgida a partir del lanzamiento de la oruga sobre animales o personas, llegando a producirles una herida con dolor quemante similar a la que resulta de un fuerte azote con látigo. No he encontrado fuentes que fundamenten esto, ni tampoco otra suposición, todas mías, acerca del hecho de que hay orugas en su último estadio de larvas, se dejan caer bruscamente de algunos árboles en busca de un sitio cerca de la base para encapsularse y así pasar al estado de crisálida, como indican algunos textos científicos, o bien se dejan caer huyendo de posibles enemigos. Justamente por faltar estos rasgos, la situé como miembro único del grupo 3. Esta voz fue explicitada por más hablantes que los que emitieron el genérico gusano, pero no ocurrió lo mismo con respecto a las localidades, ya que solo apareció en 28, más una de sotador, frente a las 39 de gusano. Mapa con palabras coloreadas en café, caracterizando la zona del altiplano central meridional a la que pertenece la Ciudad de México. El cuarto grupo lo establecía a partir de la presencia de vellos, pelos, espinas y plumas en el cuerpo de diversas orugas. Es el más numeroso e integra varios subgrupos por las diferencias que se perciben en los elementos que cubren la piel y que pueden propiciar distintos estereotipos. El subgrupo gusano peludo, gusano de pelos y tijerilla peluda realza solo la cobertura de pelos. Gusano peludo fue emitida en 8 localidades, peludo en 4 y gusano de pelos solo en 1. De hecho, salvo Oaxaca, donde tuvieron lugar 4 ocurrencias, en 2 de sus localidades la misión de estas variantes se dio en regiones distanciadas. Gusano peludo está testimoniado en la vertiente del Pacífico, desde Jalisco, pasando por Nayarit y Sinaloa, hasta llegar a Sonora. Asimismo, peludo está registrado en 2 poblados de Chiapas, en uno de Oaxaca y en uno de Guerrero. En estos 2 últimos, mencionada por sus 3 informantes,
tijerilla peluda, producto tal vez de confusión entre los dos insectos, tuvo también una única aparición en Tepatitlán, Jalisco. Con estos datos podemos concluir, con mucha interrogación, que las variantes más empleadas se explicitaron a lo largo de la vertiente del Pacífico, salvo en Michoacán y Colima, caracterizando dos subzonas dialectales, la de peludo en el sur de esta vertiente, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y la de gusano peludo más al norte, desde Jalisco a Sonora. En contraste, no encuentro datos que puedan justificar la única ocurrencia de gusano de pelos en Mérida. Gusano peludo, ilustración 9, apareció como empleada en varias fuentes de fauna y flora mexicana, como denominación de larvas muy agresivas para diversos cultivos. También se cita como gusano peludo, gusano velloso y oruga en la traducción de Josefina Oliva de Col de la versión francesa de Simeón, a partir del náhuatl payatl, cuyo derivado payate, que no tiene registro en diccionarios, sí tuvo 3 ocurrencias en el Atlas, en hablantes de Puebla e Hidalgo, y se halla como equivalente de indomexicanismos en vocabularios de lenguas indígenas. Las variantes de chinahuate junto con las de aguate integran un subconjunto referido al pelo hirsuto de las orugas, que permite identificar una zona que ocupa una parte del altiplano central meridional sin la capital, que comprende el norte de Veracruz y de Puebla, los estados de Morelos y Tlaxcala, así como 3 localidades del Estado de México, extendiéndose hasta tocar 2 poblados de Guerrero, así como uno de Oaxaca. Interrumpo aquí mi descripción, ya que me llevaría mucho tiempo desarrollarla. En la hoja repartida encontrarán un esbozo de las palabras que integran este conjunto, y paso a presentarles ahora algunas consideraciones finales a manera de conclusión. Las ocurrencias que registra este mapa fueron demasiado numerosas, lo que afortunadamente es excepcional. Hay además un gran desequilibrio entre las 96, puesto que 63 de ellas contaron con una sola aparición, 17 con 2, 12 con apariciones entre 3 y 8, y 4 que abarcaron desde 27 hasta 111 poblaciones, lo que propició que no se puedan fijar límites dialectales, y mucho menos a partir del análisis de un solo concepto léxico, como afirmaba Lope Blanche. No obstante, se pueden bosquejar a partir de las ocurrencias más frecuentes 3 zonas a las que ya aludí. La más amplia es la de quemador o gusano quemador, toda la parte norte, y las del altiplano central septentrional, otra de azotador que abarca el altiplano central meridional, y la de gusano que caracteriza al sur. La exhaustiva documentación me permitió agrupar las palabras atendiendo la manifestación en ellas de los estereotipos, es decir, de los rasgos relevantes de las orugas naturales manifestadas en los significados de las palabras usadas por hablantes del español mexicano, y comprobé, sobre la base de los indigenismos, que hay coincidencias de estereotipos entre estas voces y las hispánicas, pero he de advertir que en este caso habría que confirmar que no influye la traducción que proporcionan las fuentes testimoniales. Este intento de agrupación funcionó en parte, ya que me permitió establecer 2 conjuntos principales, el del gusano que quema, el del gusano que tiene pelos, distinguí además un grupo con designaciones más genéricas y otro constituido por azotador, 2 más con 2 vocablos, medidor y rosquilla, ilustraciones 10 y 11, que aludían a la forma de caminar o a la de mimetizarse de este insecto, y el de palomilla y capullo con matices referidos a sus estados no larvarios, y por último aquel en el que
se aplican varias designaciones de plantas. Las denominaciones que el común de las personas damos al concepto oruga son básicamente genéricas, y aunque he resaltado en mis grupos a uno solo como tal, insisto en afirmar que todos tienen este mismo carácter, ya que adecuamos nuestras designaciones a una clase muy amplia de individuos. Sin embargo, ilustración 12, para los que tienen mayor contacto con estos insectos, especialmente campesinos y agricultores, justamente por estar conscientes de los daños que afectan a diversos cultivos, tienden a particularizar dichas denominaciones en este sentido, y no tanto por divergencia de especies o géneros, por lo que no llegan al extremo de precisión de los entomólogos, que requieren por ello un lenguaje específico, la terminología científica. Insisto, no hay designaciones comunes para cada especie o subespecie, y menos aún si tenemos en cuenta que en México solo se han descrito un poco más de 14,000 especies de lepidópteros. Parece ser que hay 25,000. Nuestras denominaciones son el medio de expresión de las características relevantes y distintivas de los insectos reales que percibimos de acuerdo con la experiencia y el contacto emocional, individual o social que tenemos con ellos, por el miedo a sentir una herida de dolor quemante, por cautivarnos su forma de caminar, por la intranquilidad que nos produce su aspecto peludo, por la atracción de su colorido, por su peligrosidad hacia nosotros o para nuestros cultivos, estereotipos que también se encuentran en las palabras aprendidas a través de la tradición cultural y social. Estos estereotipos deben, por tanto, explicitarse en los diccionarios sobre el español de México, y para ello es imprescindible considerar la información del atlas y la documentación de las palabras consignadas en él, que permitirían, por una parte, la confirmación de uso de vocablos testimoniados en sus corpus y una selección adecuada de vocablos ausentes en ellos, y por otra, la de explicitar rasgos que distinguen denominaciones equivalentes, por ejemplo, entre quemador, azotador y medidor, junto con las precisiones diatópicas cuando se compruebe su pertinencia. Asimismo, habría que evitar en estas obras la exageración del contenido enciclopédico, en particular la denominación científica de género y especie, cuando ésta podría ser copiosa o innumerable, y no olvidarse de los significados más genéricos. Ahora bien, quiero aclarar que el mapa de oruga solo me sirvió de pretexto para dar una nueva ojeada al atlas, que es uno de los grandes tesoros de los que disponemos, ya que guarda la memoria del uso social de una selección de voces de la lengua hablada en todo México de la década de los 70, algunas verdaderas joyas, tesoro, el atlas, que además necesita ser aprovechado también como fuente de estudios lingüísticos. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por presentación. Creo que nos abrió un panorama acerca de perspectiva de oruga y no quedarnos con Katy la oruga. Entonces ahí estamos, los referentes ampliados. Perdón, pero eso hace que cambien las lenguas muchas veces. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien quiera un comentario. ¿Algún nuevo término para oruga? Felicitar a la doctora Luz por esta
por esta ponencia, porque de verdad no olvida uno la riqueza escondida en el Atlas, realmente. Y además este paso que han dado de ya tenerlo ya en la de digitalizado, pues ya es verdaderamente maravilloso. Pues realmente felicidades, porque pues sí es un tesoro que se va a aprovechar muchísimo, ¿no? Realmente, y sí, todas estas denominaciones, bueno, de verdad es increíble. Yo solo lo conocía como, bueno, y un tipo que allí afuera de la casa de ustedes hay 3 árboles que en cierta época del año se llenaban de lo que yo llamaba azotadores, y no sé por qué afortunadamente desaparecieron, pero desde luego nunca lo pude establecer la relación entre azotador y oruga. Para mí eran 2 cosas distintas, ¿sí? Gracias, Elizabeth, tú me quieres mucho. No, pero esta es la verdad, absolutamente es la verdad. Yo quiero nada más cerrar con algo que no me daba tiempo exponer. Les puse ejemplos del diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua y ejemplos del DEM. Justamente de las críticas que hago, ¿no? Porque en el DEM, por ejemplo, aparece la definición bajo azotador, que vieron que es una zona pequeñita, ¿no? Al lado de quemador, y se remite, o remitimos, soy responsable también de eso, a quemador, cuando debiera ser a la inversa, ¿no? También critico, por ejemplo, el medidor, y a veces el corpus del diccionario nos conduce a eso, a definiciones muy específicas de ciertos géneros, porque salió en textos especializados, y entonces se nos olvida poner el significado genérico cuando sí lo ponemos dentro de la primera definición, pero estamos definiendo solo a un género y especie, no realmente a todo lo que llamamos medidor. Sí, entonces dejé mi correo porque hay unas que no tengo documentadas, dice sin documentación. Si alguien sabe algo de eso, por favor, me escriben al correo. Muchas gracias. Gracias. Ahí. ¿No me tengo que cambiar el punto? ¿No? Bueno, mientras se resuelven cuestiones técnicas, la segunda presentación es a cargo de la doctora Janet Reynoso. El título es El corpus en dialectología comparada, el caso de fenómenos condicionados pragmáticamente. Bueno, vamos a hacer la presentación de la doctora, primero con una semblanza. Ella es doctora en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular A de tiempo completo del Centro de Lingüística Hispánica. Sus áreas de investigación son la dialectología comparada y variación semántica y pragmática del español, sincrónica y diacrónica. Ha realizado estudios sobre la relación lenguas indígenas y el español en el altiplano mexicano, en fenómenos como la adaptación de indigenismos léxicos al español y el uso de diminutivos en el español neohispano y el español americano del siglo XX desde la perspectiva de la dialectología comparada. Actualmente coordina el programa de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM y, además de coordinar eso, que no es poco, tiene investigaciones en proceso. Su proyecto principal es la sintaxis y semántica de la frase nominal con núcleo nombre propio, un estudio de dialectología comparada. Como proyecto secundario, la pragmática social del uso del nombre propio en español, y un proyecto paralelo, el español indígena de México, materiales para su estudio. Y en este proyecto, el producto esperado es un libro con la edición crítica de un corpus de español hablado por indígenas mexicanos. El corpus está formado por entrevistas a nativohablantes de 12 lenguas amerindias del territorio mexicano. Pues le damos la palabra.
El estudio de las variantes dialectales del español ha ocupado un lugar preponderante dentro de las tareas que se ha impuesto la lingüística hispánica a lo largo de su historia. Debido al enorme interés que ha despertado el estudio de las diferenciaciones dialectales, la lingüística hispánica ha logrado desarrollar importantes rutas metodológicas que han permitido conocer el comportamiento lingüístico de las diversas zonas donde se habla la lengua española. Esta cimentada tradición de la dialectología hispánica ha encontrado campo fértil en el estudio del español en América y su comparación, por ejemplo, con el español de la península ibérica ha sido un punto de referencia obligado. De esta manera se conoce un gran número de fenómenos que caracterizan al español de este continente y que en su mayoría representan diferenciaciones muy precisas entre los dos grandes bloques lingüísticos. Las aportaciones más relevantes de la lingüística hispánica en México se encuentran en el área de la dialectología, especialmente en el estudio del español, tanto en México como en el resto de América, y su comparación con el español de la península ibérica, logrando con ello la demarcación de una serie de fenómenos de lengua que apuntan hacia los correlatos de la lengua y la cultura en español. Gran parte de las aportaciones provienen de la vasta obra del doctor Lope Blanch y del doctor Moreno de Alba. Sin embargo, varios de estos fenómenos siguen implicando un reto para esta importante área de la lingüística hispánica, debido a que su estudio ha sido el centro de numerosas polémicas en la búsqueda por encontrar el origen, desarrollo y motivaciones de las diferencias que existen entre las diversas variedades del español. La polémica suele estar respaldada por el análisis de ciertos parámetros de uso lingüístico que no siempre pueden responder de manera clara a sistematizaciones y, por supuesto, el análisis puede no llegar jamás a generalizaciones para la lengua. Regularmente, la dificultad para encontrar patrones de comportamiento, constantes semánticas o recurrencias contextuales de cualquier tipo suele atribuirse a condicionamiento pragmático. Y esta noción no siempre es clara. Me atrevería incluso a decir que casi nunca se establece con claridad el concepto de pragmática que subyace a un estudio de variación. Los estudios de dialectología comparada pueden establecer parámetros pragmáticos poco homogéneos y teóricamente complejos, cuya delimitación no siempre se puede hacer explícitamente al plantear el análisis. De ahí que los fenómenos condicionados pragmáticamente suelen ser sinónimos de zonas de dificultades o limitaciones peculiares para su estudio. Sin embargo, el reto siempre presente en este tipo de análisis, no importa el nivel de lengua que pretenda analizarse, es la conformación del corpus. El objetivo de este trabajo es presentar las reflexiones en torno al estudio de dos fenómenos de lengua condicionados pragmáticamente, cuyo corpus se conformó como una de las propuestas metodológicas básicas del análisis, el uso del diminutivo y el uso del nombre propio en nuestra lengua. En torno a esta reflexión también intentaré definir el concepto de pragmática que subyace al estudio de fenómenos como los citados. El problema, la representatividad del corpus. Debido a las premisas que sustenta una hipótesis de partida en el análisis de usos de lengua, un fenómeno pragmático solo puede ser estudiado en un corpus cuantitativamente abundante y cualitativamente diverso que permite un alto grado de comparabilidad dialectal. Es decir, un corpus que, caracterizado por su diversidad, permita aflorar las diferencias dialectales, pero al mismo tiempo sea suficientemente homogéneo para poder ser comparable. Estas necesidades metodológicas implican un gran número de problemas en la constitución final de un corpus. Intentaré describir la ruta que me llevó a la constitución de un corpus para los fenómenos citados. Los hallazgos en el estudio del diminutivo circunscriben su uso como un fenómeno eminentemente pragmático. Dresler, Juravsky, etc. Esto significa que en términos generales el uso del diminutivo está regido por reglas de tipo histórico, social y cultural. Esta pragmaticidad parece ser la condición primaria de las necesidades metodológicas para su estudio, ya que parece establecer límites precisos en un tipo de materiales que deben utilizarse. Debido a esto, la primera característica de este corpus debe ser su calidad coloquial, ya que es indispensable para un estudio del diminutivo encontrar evidencias de las relaciones pragmáticas entre los hablantes, es decir, dado el fuerte condicionamiento pragmático que se espera, se señala para esta parte de la gramática fue necesario contar con materiales que reflejaran lo más fielmente posible el habla coloquial de los dialectos comparados. Dados los términos de la hipótesis de partida, la cultura, como motivación primaria del fenómeno, el segundo parámetro de esta búsqueda lo representan las posibles diferencias que se establecen entre los dos bloques culturales que caracterizan el continente americano y, por lo tanto, portadoras de las variantes más importantes del español en este continente.
las variantes indigenizadas, es decir, con lenguas de sustrato y astrato, y las variantes no indigenizadas. Con estos supuestos de partida, ¿qué perspectiva de la pragmática debe conducir la selección de un corpus? ¿Qué significa un estudio pragmático de este tipo de fenómenos? La definición de pragmática que parece acomodarse mejor por lo menos para este fenómeno, es la del modelo de Katz y Fodor del 63, donde la pragmática delimita en su margen superior con la semántica y en su margen inferior con la sociolingüística y con la psicolingüística. Sin embargo, es importante señalar que no es claro el límite entre pragmática y sociolingüística. Desde esta perspectiva, ¿qué diferencias hay entre pragmática y sociolingüística? Creo que nunca se aclara. ¿Sí? Es bien conocido el comportamiento altamente polisémico del diminutivo en el español actual. En los siguientes ejemplos podemos ver el juego polisémico en el uso del adverbio ahorita en el español mexicano. La disminución del adverbio ahora parece propiciar la pérdida de las delimitaciones temporales. Como se puede observar en los ejemplos de 1 y 2, ahorita ha perdido los contornos temporales de la base, ahora, en este preciso momento, casi por completo, y lo que parece significar es una línea temporal mucho más amplia en estos tiempos, en esta época. En los ejemplos de 3, 4 y 5, el adverbio disminuido parece relativizar los límites temporales, indicar que la acción puede realizarse en cualquier momento, en cuanto se pueda realizar. En 6 y 7, el adverbio ahorita parece intensificar los bordes temporales e indicar que la referencia temporal es aún más estricta en este preciso momento. Y aún más, en la variante mexicana no es extraño escuchar el adverbio ahora con doble o triple sufijación diminutiva, debido a que ahorita parece haber perdido los contornos de intensificación que se consiguen con el sufijo. La polisemia que presenta el diminutivo es consecuencia de un fenómeno natural dada la expansión categorial que ha alcanzado en América un elemento formalmente tan restringido como puede ser una lista cerrada de sufijos diminutivos. Si el uso de esta marcación se ha caracterizado en algunos dialectos americanos por su profusión, incluso en categorías gramaticales que no se disminuyen en otras variantes, tales como los adverbios, es de esperarse que las motivaciones semánticas primarias, etimológicas o prototípicas, o las que se han considerado como primarias, sean sustituidas, ampliadas o compartidas por otras. Lo extraño sería observar variación solo en el aspecto formal de un fenómeno lingüístico. Sin embargo, ¿qué características tendría que tener un corpus ideal para datar la semántica de un fenómeno como este? De esta manera parece necesario incluir en la conformación de este corpus tantos textos en español producidos por hablantes cuya primera lengua fuera alguna lengua indígena de estrato, como textos de hablantes de español sin ningún antecedente similar. La comparación dialectal sincrónica del uso de marcas de diminutivo en español tenía que responder en primera instancia al parámetro cultural. Así se decidieron 4 zonas dialectales, 2 de ellas caracterizadas por su contacto con lenguas y culturas de sustrato, y otras 2 cuyo desarrollo histórico-cultural no solo carece de culturas de sustrato, sino que es totalmente divergente con respecto a las primeras. Este parámetro condujo a manejar un tercero que matiza la estructura anterior, español urbano y español rural, ya que me permitió manejar zonas altamente diferenciadas desde el punto de vista de atópico y en algunos casos de astrático. Es decir, este parámetro permitía manejar tanto zonas geográficas como grupos sociales fuertemente distanciados. Estas 3 primeras condiciones condujeron a ampliar mi primera opción de córpora, a decir, las hablas cultas y popular, con textos escritos de tipo literario coloquial que llenaran las condiciones antes mencionadas. Hasta aquí el corpus estaría formado por textos de español coloquial escrito y hablado, producidos por hablantes indígenas y no indígenas, y producidos por hablantes de zonas urbanas con los otros casos. Una segunda etapa de problemas metodológicos inició cuando la búsqueda de estos materiales escritos que equilibraran la muestra añadió variables que no había previsto como condición necesaria en mi primera investigación sobre el tema. Por ejemplo, la aparente especialización de género del uso del diminutivo. Esto es, la marcación preferentemente empleada por mujeres, que me permitiría acercarme en mayor profundidad a su evolución semántico-pragmática. Así tuve que establecer un nuevo límite en la búsqueda, texto escrito urbano femenino y texto escrito urbano masculino, cuya comparabilidad fuera marcada, por ejemplo, por la semejanza de estilo, dentro del cual era indispensable el uso del diálogo directo o la comparabilidad temática,
historias desarrolladas en un ambiente urbano y cuyos protagonistas representan grupos sociales diversificados. Estas características indicaban una nueva variable necesaria para garantizar la coloquialidad de los textos escritos, el diálogo directo. Esto permite entender las dos condiciones esenciales que fue necesario imponer al corpus, la comparabilidad cuantitativa y la comparabilidad cualitativa. Así pues, los controles manejados en el corpus son control temporal, control geográfico, en este caso la zona de los Andes, la zona de Buenos Aires, Madrid y México, el control social, hablantes indígenas y no indígenas, lengua rural y lengua urbana, control de fuentes con la transcripción de texto oral, el género de los hablantes, el texto escrito, con género de personajes también, y estilo, diálogo directo y personajes diversificados. Como ven, todos estos son parámetros sociolingüísticos. Sin embargo, el concepto de pragmática puede ampliarse si observamos zonas de la gramática más discursivas, y con ello me refiero a zonas de lengua donde es posible analizar rituales sociales o ritualizaciones de uso en términos de Hyman del 94. Como es el caso de las estructuras o rutinas de apelación o la referencia en el uso del nombre propio. En 9 y 10 observamos dos rutinas de formas de tratamiento que suelen acompañar al nombre propio a lo largo de su historia. En los ejemplos de 11 a 14 observamos la función pragmático-discursiva del uso del demostrativo determinando directamente a un antropónimo o nombre de pila. Los demostrativos este o ese carecen de la función deíctica y anafórica prototípica. La función parece estar determinada por la relación entre la referencia y el enunciador y la relevancia del referente en el contexto de la enunciación, y de la misma forma el reconocimiento del referente como una entidad conocida por los interlocutores en un contexto extralingüístico. En estos casos parecería que es necesario modificar la perspectiva del concepto de pragmática, y nos acercamos al uso más moderno, en términos que se remontan a lo que Morris presentó en el 38, cuando pretendió determinar los atributos peculiares de la semiótica. En dicha caracterización, la pragmática aborda el estudio de las relaciones de interpretación, es decir, las que existen entre los signos y los usuarios dentro del contexto en que estos utilizan aquellas. En la comunicación hay un signo, un designatum y un usuario o intérprete, y entre ellos se desarrolla una triple relación. La pragmática parece interesarse por relaciones más dinámicas, las que existen entre los signos y sus usuarios dentro del contexto en que estos utilizan las relaciones de interpretación. De las otras dos ramas, la primera, la sintáctica, trata de los diversos nexos que los signos mantienen entre sí y de los que se establecen en el seno de los propios signos, relaciones de implicación. La segunda, la semántica, analiza las vinculaciones que estos tienen con el mundo al hacer referencia, es decir, con los objetos a los que se aplican, relaciones de designación. Pero el hecho de que la pragmática trate el aspecto más dinámico, la interpretación, no significa que pueda prescindir de las otras dos ramas, sintáctica y semántica, ya que es prácticamente imposible interpretar un mensaje si no se conocen las relaciones que los signos guardan entre sí, ni las que mantienen con el mundo al que hacen referencia. Con esto, el término pragmática se afianza también en disciplinas próximas o afines a la lingüística, como la filosofía, la antropología u otras ciencias del comportamiento humano, que se han marcado entre sus objetivos la explicación del sistema de reglas subyacentes a toda comunicación humana, aunque evidentemente haya diferencias metodológicas y conceptuales entre ellas. ¿Cómo afecta esto la selección de un corpus? Marca la necesidad de la diversificación de géneros discursivos que permitan observar la dinámica entre elementos lingüísticos y elementos extralingüísticos. Desde mi perspectiva, la semántica parece distanciarse en estos casos. El concepto de referencia se conecta más directamente al concepto de interpretación y pone en relieve el ejercicio continuo de un usuario-intérprete de la lengua que genera contextos lingüísticos y extralingüísticos. La gramática parece distanciarse y la referencia es un ejercicio generado en el contexto de uso, donde es necesario anclar todo tipo de información. La pragmática se convierte en la disciplina que estudia la relación entre el lenguaje y los contextos comunicativos en que se manifiesta. Y aún más, ¿no? Si vemos, el control de fuentes en este tipo de fenómenos requiere un control más estricto en el tipo de corpus.
y el tipo de texto, transcripción oral, texto escrito, género de personajes, género, edad, jerarquía, parentesco, oficio, etcétera. Estilo y género discursivo, diálogo directo, personajes diversificados, diálogo indirecto, si es prosa, narración, crónica, etcétera. Hemos visto cómo el concepto de pragmática que subyace a un estudio de variación lingüística puede ir de un concepto intencional, donde la pragmática se entiende a partir del análisis de parámetros específicos que la sociolingüística permite determinar con toda claridad, como el caso del análisis léxico-morfológico, y puede deslizarse a un concepto extensional, donde la pragmática se concentra en el análisis de contextos de uso, donde se pone en relieve los procesos de particularidades y en muchos sentidos individuales de los interlocutores. El llamado condicionamiento pragmático parece responder a la naturaleza gramatical del fenómeno. El condicionamiento pragmático de los diminutivos parece vincularse más a las pautas del análisis sociolingüístico por su naturaleza léxica. Y en el caso del nombre propio, el concepto de contexto apunta a un análisis de tipo más discursivo. De este modo, dadas las circunstancias de los fenómenos en estudio, se requieren particularidades a veces sui generis en el corpus, es decir, corpus ad hoc que permitan caracterizar el fenómeno dentro del amplio espectro de perspectivas pragmáticas. Gracias. Muchas gracias, Janet. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios, discutir ejemplos. ¿Algo? Nada. En realidad son reflexiones que a lo largo de los años y en la perspectiva de estos fenómenos tengo ahora, ¿no? La pragmática es un cajón desastre, ¿no? Entonces cualquier cosa que no se puede explicar fácilmente se llama pragmática y de repente realmente estamos repitiendo los patrones metodológicos, sobre todo de la sociolingüística, ¿no? Entonces esta demarcación me parece importante. Y no había pensado antes en eso, ¿no? Yo digo de hacer un corpus, imaginando cómo vas a hacer esa selección, luego necesitas demasiado corpus de lengua hablada, las transcripciones. No te asustes. Me encantó estas reflexiones que hiciste en la página. Por lo menos en variación lingüística, creo que suele ser realmente una zona con poca definición, pues, ¿no? De pronto para otras áreas de la lingüística suele ser con definiciones más extensionales de tipo implicatura, ¿no? En términos discursivos más amplios, por ejemplo, el estudio de la ironía, cosas de esta naturaleza. Pero cuando tienes anclaje en variación sintáctica o léxica, la pragmática tiene más vínculos con la sociolingüística que con la verdadera pragmática o el estereotipo de pragmática, ¿no? Bueno, si no hay alguna observación, de cualquier manera tenemos más días para comentar en algún momento, pues les agradecemos a las ponentes las exposiciones, a ustedes la presencia y bueno, continuamos el día de mañana, esperamos que con el mismo ánimo festivo para esta celebración de 50 años. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.